Bienvenidos, hermanos, a la iglesia en tu casa. Estamos en este día alegres, contentos de que Dios ha sido bueno con nosotros y que Él ha permitido que su favor y su misericordia nos acompañe. Por lo tanto, le damos la bienvenida a este tiempo de adoración. Bien alegres y contentos por este día que el Señor nos regala, quiero compartir la palabra del Señor. Y mirando las situaciones que estamos viviendo y viendo las circunstancias por las cuales estamos pasando todos los seres humanos. Esto incluye a los hijos de Dios, a los cristianos. Y el tema que quiero compartir se llama las crisis de la fe. Las crisis de la fe. Y la verdad es que todos los cristianos hemos experimentado esos problemas, esas crisis. Y ahora, dada la pandemia, pues ha aumentado mucho la situación en la que se ha venido golpeando la fe de los cristianos, por decirlo así. Entonces, muchas personas queriendo respuesta de Dios, pero vienen más situaciones, vienen más cosas que golpean nuestra vida y que golpean quizás aún nuestra fe. Pero yo le quiero decir lo siguiente: Dios nos quiere hablar por medio de su palabra y quiere darnos hoy una palabra que nos va a animar a nuestra fe. Porque no todo el tiempo vamos a vivir en crisis, sino que de esta crisis vamos a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos superar la crisis de fe? Podemos superar la crisis de la fe. Mire, muchas personas reaccionan frente a esta crisis. ¿Y cuál es la reacción frente a las crisis de fe? Se apartan, no vuelven a la iglesia. Y se apartan dejando el compromiso, una vida de compromiso con Dios. Dejan, incluso hasta se resienten y pueden amargarse en su corazón. Y es muy triste, puesto que el deseo del Señor es que le busquemos de corazón, que estemos en su presencia. Pero aquellos que tienen esas crisis de fe ya ni oran, ya ni buscan a Dios y ya no asisten. Y ahí es donde se viene una terrible crisis de fe. Yo no sé si usted ha tenido esas crisis. Sí las hemos tenido, porque como seres humanos nos hemos confrontado. ¿Se ha sentido así algún día? Hoy hablaremos en la palabra del Señor de un salmista. Pero no es el salmista que todos conocemos, David. La Biblia habla de varios salmistas. Y este era músico principal de David. Es decir, aquel que dirigía la alabanza y era aquel de los encargados. Y la Biblia lo menciona. Se llama Asaf. ¿Han escuchado de Asaf? En la Biblia aparece. Salmo de Asaf. En el Salmo capítulo 73, si usted puede ir allí, vamos a mirar el Salmo capítulo 73 y comenzamos desde el versículo 1. Empieza diciendo aquí: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dejémoslo hasta ahí esa parte. Vamos a seguir estudiando este salmo, en que este salmista, Asaf, músico principal del templo en la época de David, talentoso, amaba a Dios como quizás usted y yo también amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? Amén. Este joven o salmista, en este escrito, da un testimonio o da una insatisfacción de cómo él se siente. Y por lo que está escrito, entró en una crisis de fe. ¿Sí o no? Lo que usted lee algo negativo. Lee algo que como que está haciendo una comparación y diciendo:
¿De qué vale uno ser cristiano? Mire, todos esos malos les basta mejor que a nosotros. Eso es una crisis de fe. Eso es una crisis. Pero mire, el versículo 1 comienza diciendo algo positivo. Empieza diciendo algo positivo y algo realmente verdadero que todos nosotros lo sabemos. ¿Qué empieza diciendo el versículo 1? Ciertamente Dios es bueno para con Israel, ¿cierto? Para con los limpios de corazón. Aquí reconoce que Dios es bueno. Y todas las personas reconocemos que Dios es bueno. Pero hay algo que como que no cuadra dentro de la situación. Y es algo de lo que muchas personas el día de hoy se preguntan. Si Dios es bueno, ¿por qué permite estas situaciones? ¿Cierto? Casi que como que Asaf estaba diciendo, Dios es bueno, pero mire lo que está pasando. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué se permite todo este tipo de cosas? Y esto hace que la fe entre en crisis. Y ay, Dios mío, cuando la fe entra en crisis, entonces se entra en una situación que puede a uno sacarlo aún de la vida cristiana. Porque así comenzaron grandes hombres de fe, entraron en crisis. Y usted habrá visto, aún han salido por la internet, pastores que renunciaron a su fe, dice. Pastores o líderes, cantantes cristianos que abandonaron su fe. Se habla de una pastora, yo vi la historia, una pastora que dijo predicar la palabra y que entendió después que era atea y renunció a la fe. ¿Qué hace eso? Dañar la fe también de los demás. Cuando se entra en crisis, lo que hace es dañar la fe de los demás. Mire, cuando la fe entra en crisis, entra la duda. Porque en Asaf, él vio una triste realidad. Y la triste realidad, como la que estamos viviendo también en esta época y en la época de Asaf, es que notó que a los buenos les va mal. Pasan penurias, pasan dificultades, asisten a la iglesia, hacen de todo, diezman, ofrendan. Y como que empiezan a sentirse la situación. Y que los malos, como que les va mejor, como que van prosperando, como que van haciendo cada día de sus fortunas, más y más van acrecentando. ¿Y lo ha visto usted? Lo hemos visto. Es una cruda y triste realidad, pero que así pasa. El problema de Asaf en la narrativa bíblica no fue tanto el hecho de que él estuviera haciendo esa descripción. El problema de Asaf fue de visión, porque él vio, ¿cierto? Y cuando nuestra visión se desconecta, entonces vemos cosas que nos llegamos a pensar que Dios es injusto. Pero mire esas personas tan malas y les va mejor. Eso es ver, ¿cierto? Y uno se compara. Mire esa persona tan mala y mire cómo prospera. ¿No ha pasado a veces así? Y dice él, hasta sentí envidia. Dije, qué envidia con ese que va montado en esa Toyota Hilux. Y yo apenas allá en Transmilenio. ¿Es cierto? Uy, y cómo que da rabia. De hecho, un cantante colombiano escribió una canción horrible, creo que usted la ha escuchado. Dice la letra: óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías, porque la platica la repartiste mal repartida. A unos les diste muchos y a otros no nos diste tanto. Usted se ríe, es que es alguien que tenía una crisis de fe y lo subió a una canción y la gente la tararea por ahí. La gente la escucha y dice, ¿y qué hace eso? Traer crisis en la fe. Traer crisis en la fe.
Cuando se habla así, se está ofendiendo a Dios. Aún una canción como esas, que muchas personas hasta la tararearon, la cantaron, pero lo que están haciendo en eso es ofender y blasfemar contra Dios, porque Dios es justo, porque Dios es bueno. Para no darle cabida a nuestra duda, para no darle cabida y restaurar aún nuestra fe, ¿qué debemos hacer? Y tengo 3 pasos. Primer paso, y es arreglar nuestra visión. Primer paso para superar la crisis de fe. ¿Cómo se llama? Físicamente, cuando ya nuestra vista no da más, tenemos que ir al profesional. Y el profesional nos dice y nos formula, quizás a veces las gafas, o nos pide que ya llegó el tiempo de arreglar un poquito más la visión para que usted pueda ver. ¿Cierto que sí? Arreglar la visión, dice aquí. Mire, entender la importancia de que nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Que usted y yo andamos por fe, dice la palabra, por lo que por fe andamos, no por vista. Mire lo que dice Asaf, versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, y sus ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. ¿Qué estaba observando allí? Mire, Asaf dice como que a ellos no les pasa nada, como que ellos viven, todo les sale bien, todo les va bien, se dan lujos, y uno ve esa situación, y entonces eso fue lo que vio Asaf, y como que su visión se distorsionó y su fe se apocó. Quizás el día de hoy nosotros vemos injusticias, y yo he escuchado, y hoy se han levantado hasta paros porque hay injusticia, ¿sí o no? Y algunos gritando, no más políticos. Y uno ve los políticos, y dígame si no está pasando el día de hoy, que los políticos, no todos supongo, o quizá la gran mayoría, no les pasa nada. Y si vienen pruebas de cosas malas, salen bien librados. Y lo máximo que obtienen es casa por cárcel. Y una persona que haya hecho cualquier otra ofensa, o una vez encarcelaron a una persona por robarse una libra de arroz, creo, y lo encarcelaron como 2 o 3 años. Entonces, ¿qué se ve allí? Uy, injusticia. Y eso es lo que las personas ven. Asaf también vio cómo es que, como que diciendo, no, esta es la tapa. Uno los ve gordos, eso aquí esta papada, gordos. Y unas camionetas y mirando. Y lo que él vio, ¿qué? Él lo que más vio fue la prosperidad de ellos. No tanto vio el pecado de ellos. Lo que más le ofendió es ver la prosperidad de ellos. Y aquí es donde tenemos que arreglar la visión. O si no, nuestra fe puede decaer. Fije, su atención. El verdadero problema de Asaf era este, versículo 3. Porque tuve envidia. Y algunos dicen, es que tengo envidia de la buena. ¿Quién dijo que la envidia era buena? Ay, es que tengo una envidia, pero de la buena. No, la envidia es envidia. Envidia es envidia. Dice, tuve envidia de los arrogantes. Y dice, viendo ¿qué? ¿Qué vio? Entonces el problema de Asaf fue su visión. Vio, y no tanto fue lo que ellos pecaban, que aunque sí lo vio, sino que vio, dijo, oiga, esa gente cómo le va de bien, qué envidia con ellos, mire, yo quisiera tener un carro como el que tiene ese man, y yo no. ¿Qué sintió él?
Envidia. ¿Tenía problemas de qué? De su visión. Su visión es, entonces la visión de algunas personas es que si tienen plata, ese es porque está bien. Y seguir a Cristo no es garantía de que vamos a tener una vida próspera. Eso no es garantía. Aunque Dios prospera, y Dios prospera en su tiempo, y no quiere decir que si usted ha prosperado, si usted tiene sus cosas, bendito sea mi Dios. Pero la palabra habla que, ojo, que mi corazón no esté puesto en las cosas, en el dinero, sino que mi corazón esté puesto en Dios. Por eso dice la palabra, que nos hagamos tesoros ¿en dónde? Y no en la tierra. Porque en la tierra las polillas, la tierra el ladrón, todo se pierde. No queriendo decir con esto, entonces descuidémonos y no vamos a cuidar ni administrar lo que por tanto esfuerzo a usted le ha costado. No. Estamos hablando de que nuestro corazón esté puesto en el Señor y Dios prosperará. Porque Dios ha prosperado también a las personas y lo puede prosperar a usted. Pero su centro, su esfuerzo, etcétera, no está en las riquezas. Su vida, su tesoro está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está en Dios. Entonces, algunos de la teología de la prosperidad se aprovechan de eso diciendo, escúcheme esto, que para usted ser espiritual se ve reflejado en que usted tiene prosperidad. Entre más usted tenga prosperidad, entonces ¿cuán espiritual es? Lo cual es un error, porque entonces, ¿qué diríamos de los narcotraficantes? No, ellos son muy espirituales porque tienen toda la lana del mundo. No, la prosperidad no solamente es en la parte material. La prosperidad, como dice la palabra, es en todo. Tú prosperas cuando creces en el Señor, cuando sigues adelante, tú prosperas. Y es la prosperidad que todos nosotros debemos tener y debemos anhelar. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Tercera de Juan, verso 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. También habla de eso. Entonces, ¿qué es la prosperidad? Todo algo integral. ¿Y qué fue lo que vio Asaf? Solo la plata. ¿Es así o no es así? Y le dio una envidia terrible. Dijo, tremendo carro, 400 millones de pesos ahí montado, semejante malvado. En cambio, yo siendo hijo de Dios, el hijo del Rey de Reyes, yo me merezco una de esas. Así sintió Asaf. ¿Qué tuvo? Problemas de visión. ¿Y qué se debe hacer? Arreglar la visión. No poner la mirada en la prosperidad, sino poner la mirada en Dios. Con eso no tendremos crisis de fe. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué debemos arreglar entonces? La visión. Si la persona le ha ido bien, que le vaya bien. El apóstol Pablo dijo, yo he tenido, así como también he padecido, pero con todo yo glorifico a Dios. Así nos debe pasar a nosotros. Si usted tiene, bendito sea mi Dios, cuídelo, adminístrelo bien. Pero si no tiene, dele gracias a Dios por lo poco que tiene. Pero también vendrá algo. Y Dios le dará a usted, no para que nos crezcamos, sino le dará a Dios para que bendiga y para que usted prospere y para que usted siga adelante. No estoy en contra de la prosperidad de los hermanos. Qué bendición, que su negocio prospere, que en su trabajo lo asciendan, que usted pueda tener ese excelente negocio. Qué bendición es. Pero por sobre todas esas cosas, el Señor esté siempre en su corazón y su visión sea amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe qué distinto es cuando una persona hereda algo, hace un negocio y su visión es, Padre, voy a ofrendar, voy a dar para la iglesia? Su visión no es, no, ahora que me gané 400 millones que me heredaron o me los gané.
Uy, 400 millones. ¿Cuánto es de diezmo? ¿Cuánto es de diezmo? 40 millones. 40 millones yo darlo a la iglesia, no. Y así pasa en todas las cosas. Entonces, que Dios guarde nuestra visión de estarnos comparando, porque comparar es uno mirar, dice, ay, mire ese carro blanco frente a ese gris, uy, no, mejor ese carro blanco. Comparación. No, bendito sea mi Dios, si Dios lo bendijo, gloria a Dios. Dios me bendecirá más adelante mejor. La segunda cosa, para que nuestra crisis no se atenúe en nuestra fe, no nos marque, no nos desanime, y es resistir la tentación. Es saber que hay momentos de tentación. Aquí a Asaf le asaltó la tentación. Vamos a ver en el versículo 13. ¿Qué le pasó a este hombre? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué está expresando allí? Fuerte eso, ¿no? ¿De qué me vale ser cristiano? Se sintió tentado a decir, yo me voy a volver como cristiano, como mundano, perdón. Yo mejor me voy. ¿De qué le sirve a uno consagrarse? Si mire. Y esa fue la tentación. Pero él como que se siente tentado de que vivir consagrado no paga. Es como cuando nos dieron la noticia de que unos pillos que delinquieron durante 60 años les dieron curul en el Senado. Y entonces el comentario ¿cuál fue? Hola, ser pillo paga. Ser malo paga porque mire, todo lo que ellos hicieron, todas las maldades que ellos hicieron, y ahora los premian. Así sintió Asaf, casi parecido a ese sentimiento de los colombianos que dijeron, entonces no vale ser bueno. Y se sintió tentado a hacer y a descarriarse. Ojo con eso, ojo con eso. Cuando uno está en crisis, y en esas crisis de fe se siente tentado a hablar, y hablar mucho, ¿cierto? Porque viene la amargura. ¿Y qué se habla? Mire, hoy jóvenes no quieren asistir a las iglesias. Y no quieren asistir a las iglesias ¿por qué? Porque han escuchado a sus papás que asisten a su iglesia hablar mal. Y en la casa hacen asado de pastor. Hacen sancocho de iglesia. Y cuando los hijos escuchan eso, dice, pero ¿cómo así? Allá en la iglesia son una cosa y aquí hablan otra cosa. Ojo, debemos resistir la tentación y dejar de hablar mal, porque eso hace que los jóvenes, los que están a nuestro lado, o los nuevos, escuchen nuestro comentario y se les dañe su fe. Todo por causa de hablar mal. Claro, como ese pastor, etcétera. Claro, como aquí no se hace. Todo eso daña la fe de los demás, ¿sí o no? Entonces resistamos la tentación de hablar mal. Y si tenemos queja, vamos a Dios a orar y decir, Señor, ayúdanos, Señor, glorifícate. Pero no, hermano, podamos permitir que una situación de esas llegue a los oídos de los que son nuevos y que usted se sienta tentado. Pero venga, esa hermana no sé qué, delante de un nuevo, delante de uno de nuestros hijos, cuidémonos. Dios nos guarde, amén. Dios lo guarde a usted de hablar mal del templo, mal de la iglesia, mal de usted mismo. Hable bien, la palabra dice en todo tiempo, bendecid y no maldigáis. Bien. Entonces, para superar la crisis de fe, ¿qué debemos hacer? Número 1, arreglar nuestra visión. Y número 2, resistir la tentación. ¿Cuál tentación? De volver atrás. Porque hay mucha gente que se siente tentada a decir,
Ay, eso como que escapémonos un ratico al mundo. Eso como que salgámonos un poquito de la perspectiva de la iglesia. Tanta iglesia. Resistamos la tentación. Afirmémonos en Dios y tomemos la seriedad y el paso de a pesar de las situaciones y de lo que veamos, seguir firmes con el Señor. Gracias por su entusiasmo. Seguir firmes con el Señor. Pero hay una tercera cosa. Y esa cosa nos hablará de una solución. Tercera cosa. ¿Qué debemos hacer para superar la crisis? Y es encontrar una solución a la crisis. Porque todo el tiempo, mis amados hermanos, ustedes no van a vivir con esa crisis. Hay que encontrarle una solución. ¿Tendremos crisis? Sí. Pero no vamos a vivir todo el tiempo en crisis. O si no, eso va a afectar su vida, la iglesia y a los demás que estén al lado. ¿Cuál sería la solución? Bueno, frente a la crisis de fe, la solución nunca será la queja, nunca será la murmuración. La solución frente a la crisis de fe no es escuchar falsos profetas y estar escuchando a toda hora ese canal de YouTube que dice tantas cosas. Unas son buenas, pero hay unas que no traen fe a su corazón. Al contrario, lo confunden. Y lo que hacen es deprimirlo. Mire, cuando hay crisis, no comparta con gente tóxica. Que se une un negativo frente a otro negativo y eso se ponen a llorar juntos. Sí, Señor. Ni tampoco, hermano, frente a la crisis de fe que usted tenga, se aparte de la iglesia. Ya dijimos, resista la tentación, no se aparte frente a esa crisis. Mire, el versículo 17 nos da una solución. Porque ¿cómo entró la oración de Asaf? Aquí el escrito está en prosa y en verso. Por eso los libros como los salmos son poéticos. Lo que estuvo escribiendo fue una composición, una oración en forma de prosa y de verso que él estuvo sintiendo en su corazón. ¿Cómo empezó? Pues bien, diciendo es que Dios es bueno, pero es que, ¿cierto? Quejándose. ¿Ha visto gente quejándose? Haga una encuesta. ¿Qué le parece este país? ¿Qué le parece este gobierno? ¿Qué dice la gente? Se queja, habla mal. Resistamos la tentación de eso, por favor. Porque nosotros somos llamados a bendecir y no maldecir. A decir, mire, hasta el punto de irrespetar la autoridad que Dios colocó, quiéralo o no lo quiera usted, de hablar mal del presidente en los términos más horribles. Guardémonos. Uno oye por las redes sociales o por la televisión cómo se expresan las personas frente a la autoridad, a los líderes. Horrible, ¿cierto? Que Dios nos guarde. Versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué pasó? Comprendí el fin de ellos. Aquí la solución para la crisis entonces fue o es entrar a la misma presencia de Dios. Y allí Asaf entró a la presencia de Dios. ¿Cuál es la solución para la crisis de fe? Buscar su presencia. Entrar a la presencia de Dios. Dios le responde que esta vida en la tierra es vanidad. Que la verdadera prosperidad no consiste en tener cosas, sino a tener a Dios en el corazón y caminar con Él. Gracias, mis amados hermanos. Dios le da la respuesta. Ahí más adelante habla. Indica que diariamente debemos entrar en humildad a la presencia de Dios y entender que hay un propósito en Dios y que debemos enfocar o poner nuestra mirada en la vida espiritual, que es lo más importante. Porque si usted le pone la mirada a las noticias, a lo que está pasando, usted se va a amargar y va a entrar en crisis de fe. Y si usted coloca, por eso a veces no es bueno estar a toda hora escuchando noticias, porque dicen, ¿y si sabe qué pasó? ¿Y si sabe cómo está esto? Uy, la estadística dice que esto aquí se dañó. Y usted, ¿cómo termina su fe? Esto está terrible.
Y se une otro negativo con otro negativo diciendo, se pudrió esto, se malogró esto. No ayuda a nuestra fe. Más bien, busquemos a Dios, y cuando entramos a su presencia, Él nos da la solución a esa crisis de fe, dándonos a entender tranquilos. Y Dios nos dice, la crisis va a seguir, pero el fin de los malos es lo peor. Aquellos que son humildes, aunque no hayan prosperado, aunque estén bregando, pero el fin de nosotros, el destino, el propósito de nosotros es estar en su presencia. Y eso nos debe alegrar, eso nos debe motivar. Ay, Señor, pero es que aquí estamos sufriendo, sí. Y le digo más, vamos a sufrir más. Vamos a pasar por fuertes crisis. Y a algunos no nos entusiasma eso. Pero Asaf dice, pero cuando entré a la presencia de Dios, comprendí. Y cuando uno entra a la presencia del Señor, uno comprende las cosas, uno las entiende. Y uno sabe que lo que estamos viviendo, que lo que se puede pasar, Dios todo lo tiene bajo control. Dice aquí la palabra, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos nosotros en esta tierra? No son los políticos, no es su familiar, no es la vacuna. Esto no lo digo para que se diga, como el pastor dijo que no era la vacuna, yo no me vacuno. No, no es la solución a los problemas. Puede ser la solución a la salud, sí, una parte nos ayuda, pero los problemas van a seguir con vacuna o sin vacuna. Los problemas van a seguir. Pregunto, ¿a Asaf se le fueron los problemas después de esa oración? No, señores. No, él siguió viendo las mismas situaciones, pero ya su corazón no se amargó. Pero ya su corazón no entró en crisis y dijo, mire, ese que va en esa camioneta, si no se arrepiente, va para el infierno. Así de sencillo. Y él comprendió y dijo, sí, el final de ellos no va a ser bueno. Y mire, a veces esa gente petulante, orgullosa, pareciera ser que nunca se les acabara. Y un día llegará cuando se les acabe su prosperidad, llegarán humillados. O Dios no lo quiera, si mueren y mueren con orgullo, se van al peor lugar, porque aquí dice la palabra. Y él entendió, uy, Señor, fuera de ti no hay nada. Fuera, mire, ¿para qué deseo en la tierra? ¿Para qué tanta cosa? Si el Señor no está con nosotros, de nada sirve tener tanta riqueza y lujo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, Martica? ¿Cierto? De nada. Todo es pasajero. Pero Dios es nuestra herencia. Dios es nuestra herencia. Y nuestra herencia eterna. Realmente Dios es nuestra verdadera riqueza. Dios es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. Él es nuestra... Sí, mis amados, Él es nuestra mejor herencia. Más que la presencia de Dios. Porque qué mejor heredarles a nuestros hijos, que en su corazón sepan y sigan a un Dios bueno, poderoso, grande y sublime. El Dios que me enseñó mi papá que tengan que decir, es un Dios poderoso, es un Dios que me bendice. Por eso cuando tengamos esas crisis de fe, arreglemos la visión, resistamos a la tentación de hablar mal para no dañar el corazón de los demás, pero encontrémosle la solución a esa crisis de fe. Y sabe, hoy posiblemente hemos escuchado esta semana noticias que nos pueden hacer entrar en crisis, pero levantémonos y digámosle, Señor, tú eres todopoderoso y fuera de ti no hay nadie. Tú eres nuestra herencia. Y aunque nuestra carne se debilitare, aunque nuestra vida se debilitare, Dios con todo nos ayudará y nos levantará. ¿Cuántos dicen amén? Dios. El bien para todos nosotros es estar cerca de Dios, vivir para Él. La prosperidad económica no es señal de aprobación de Dios. La verdadera prosperidad es hacer de Dios nuestra herencia. Qué bonito eso. A mí me gusta eso. Déjeme darle una conclusión.
frente a esta palabra. En el versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Palabra tan bonita hoy. Palabra que lo debe edificar en la fe. Pero en cuanto a usted, sea acercarme a Dios, y eso es hacer bien. Si usted se acerca a Dios, su fe va a ser restaurada. Si se aleja de Dios, va a entrar en crisis en su fe. Va a entrar en crisis. Conclusión: ¿dónde ha sido golpeada su fe? ¿Qué golpeó su fe? O quizá la noticia de un fallecimiento, o ver que tal persona siendo tan mala le va bien. Eso golpea la fe, sí. Pero el verdadero éxito es caminar con Dios. Es entender que nuestros ojos están puestos en Dios y que Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza y que Él nos ayudará. Déjeme darle una frase final. Si quiere, anótela. Quien tiene a Dios como su herencia, no sufre por el mundo y su apariencia. Otra vez. Quien tiene a Dios como su herencia, no sufre por el mundo y su apariencia. Para superar la crisis de fe, número 1, arreglemos la visión. Número 2, resistamos toda tentación de apartarnos, de hablar mal, de creer que con hablar mal se van a arreglar las cosas. Resistamos esa tentación. Y número 3, nuestra solución o la solución es acercarnos a Dios, que es el bien, y Él es nuestra herencia en todo el tiempo. Padre, gracias te damos. La solución para nuestra crisis de fe es entrar en la misma presencia tuya. Cierras tus ojos y acércate delante de Dios y dile: Señor, hoy me acerco delante de ti. Me acerco a tu presencia, a darte la gloria, a decirte, Señor, que tú has sido bueno y que para siempre es tu misericordia. Y que tú, Señor, nos has ayudado y nos has bendecido. Y, Señor, llévate, Señor, toda crisis en mi vida. Perdóname si he hablado mal y si he pecado con mi palabra delante de mis hijos o delante de las personas. Todo producto de mi crisis, dañando también la fe de otros. Perdónanos. Perdona, Señor. Aumenta, Señor, nuestra fe. Señor, nos acercamos a ti y ayúdanos a acercarnos de manera diaria en humildad a tu presencia y a entender que cuando nos acercamos a ti hay un propósito, el cual es enfocarnos en la vida espiritual nuestra, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, para caminar contigo en paz, en prosperidad y ver tu gloria, Señor. Y ver tu majestad, Dios, en cada momento de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, en el nombre de Cristo Jesús. Llévate la tristeza, llévate, Señor, la angustia, lleva, Señor, todas aquellas cosas. Y hoy ayúdanos a resistir toda tentación de apartarnos y de hablar mal. Y ayúdanos, Señor, porque nuestra fe va a crecer, Señor, y veremos tu gloria. Y el final de nosotros será un final de bendición y de victoria en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y pedimos a Dios que cada día busquemos de Dios en humildad, con alegría de corazón, y que le pidamos a Él fortaleza. Hoy hemos aprendido una buena lección y levántese en la fe. Dios nos ayudará. El Señor les bendiga. Dios les guarde.